Muy buenas noches, los saludamos desde la parroquia San Francisco Javier, aquí desde la Casa Cural, invitándolos nuevamente a este encuentro de formación, hoy con un tema muy interesante, contando con la presencia de nuestro párroco, el padre Elseimer Elías Tolosa Díaz, que estará nuevamente iluminándonos a todos nosotros como fieles, como laicos, como parroquianos, en esta nueva experiencia de formación espiritual, de formación en discipulado, de formación en misión. Saludamos a quienes ya se van integrando, 25 personas a esta hora de la noche, doña Hilda Nubia Cuervo, Hilda Arenas, José Luis Díaz, Julia Balbuena, ¿quién más está por ahí? José Gamboa, Germán Álvarez, bueno, muy bien, Joaquín Rojas, Yamel Joana Peña, a todos ustedes una feliz noche, Alexander Ortiz, Diana Milena Velázquez, a los de la animación bíblica de la pastoral, que también los vemos que se están conectando en este momento, Alexander Ortiz, Fabián Flores, Esperanza Lesmes, a todos los que son proclamadores de nuestra parroquia, Oscar Mauricio Sarmiento y todos los que son también líderes de nuestros sectores y zonas de la parroquia San Francisco Javier. A todos ustedes un saludo muy especial, aquí desde la Casa Cural. En breves instantes ya daremos entonces inicio desde aquí con nuestro párroco, el padre Elseimer, y con este tema tan interesante para todos nosotros. Recordemos que es el 7º encuentro de formación, temperamento versus discipulado. ¿Listo? Hola, un saludo muy especial a todas las personas de nuestra comunidad parroquial de San Francisco Javier y también a todas las personas que por medio del Facebook Live de nuestra parroquia participan de estos momentos de formación que nos permiten tener un acercamiento a la persona de Jesucristo, a nuestra vida de discipulado y sobre todo al deseo profundo cada día de querer vivir un proceso de formación que repercute en el bien de nuestra personalidad y también en nuestro deseo de servir de una manera más entregada a la misión que Dios nos ha llamado en la iglesia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del libro del Eclesiástico. Hijo mío, en todo lo que hagas, actúa con humildad y te querrán más que al hombre generoso. Cuanto más importante seas, más humilde debes ser y alcanzarás el favor de Dios, porque es grande la compasión de Dios y revela sus secretos a los humildes. No pretendas lo que es demasiado elevado para ti, ni investigues lo que supera tus fuerzas. Reflexiona sobre lo que te han encomendado y no te preocupes por lo que está oculto. No te inquietes por lo que te supera, aunque te enseñen cosas que te desbordan, porque son tan numerosas las opiniones de los hombres y sus locas fantasías los extravían. El terco termina mal, quien ama lo bueno lo conseguirá. El terco se acarrea desgracias, el cobarde añade pecado a pecado. Donde faltan los ojos, falta la luz. Donde falta inteligencia, no hay sabiduría. No corras a sanar la herida del orgulloso, porque no tiene sanación. Es el brote de una mala planta. El sabio aprecia las sentencias de los sabios, el oído atento a la sabiduría se alegrará. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muy bien, queridos hermanos. Hemos querido compartir esta experiencia que nos ayuda cada día a integrarnos más en todo lo que Dios nos va pidiendo dentro de nuestra vida cristiana, especialmente en el servicio.
Y hay tres palabras muy valiosas en nuestro camino de fe. Primero que todo, queridos hermanos, tener un conocimiento de nosotros mismos, conocimiento de nuestra persona. Segundo elemento, formarnos. Tercer elemento, la oración. Y dentro de la oración, pues toda la parte espiritual. Para que de esa manera vayamos estructurando bien nuestra proyección en el apostolado, en el servicio, nuestra identidad de cristianos, la relación con Dios y la relación con los hermanos. Podemos tener una buena formación, pero si nos falta oración, queridos hermanos, nos podemos quedar simplemente transmitiendo contenidos de una manera magistral. Podemos ser orantes, bastante entregados al Señor, pero si nos falta formación, nos podemos quedar en una actitud noble, piadosa, pero hay que complementar la piedad con la formación. Y a veces, queridos hermanos, podemos ser orantes, podemos tener formación, pero si nos falta conocernos más, conocer nuestro temperamento, nuestra forma de ser, pues sencillamente, queridos hermanos, en la relación con las personas fallamos. ¿Por qué? Porque actuamos de una manera a veces totalmente equivocada de acuerdo a las exigencias en el contexto en el que estamos llamados a vivir. Por ejemplo, en este tiempo de pandemia, nosotros tenemos que ajustarnos a una realidad que ha significado para muchas personas momentos de necesidad, pérdida de trabajo, momentos de enfermedad. No podemos llevar una vida como la llevábamos antes, nos ha tocado vivir de una forma más moderada, más reposada, más tranquila, más analítica de las situaciones. Y eso es importante, queridos hermanos, porque a veces los seres humanos no sabemos manejar los tiempos de la vida y queremos vivir de acuerdo a lo que pensamos, pero a veces nuestro pensamiento está desligado de la realidad y la realidad nos obliga a pensar de acuerdo a las exigencias por las cuales estamos pasando, a las necesidades reales que vemos dentro de nuestro entorno, de la realidad que nos rodea, y simplemente ajustarnos con humildad, con un conocimiento de nuestro ser y un conocimiento que cada día nos ayuda a darle un manejo especialmente a algo muy propio de cada uno de nosotros, el temperamento. ¿Qué es el temperamento? El temperamento es la estructura básica sobre la cual construimos nuestra personalidad. Podemos decir nuestra forma de ser, ¿sí? Yo soy así. Y es aquella peculiaridad que predomina en la forma en la que está constituido nuestro humor y nuestra motivación. Esta estructura viene dada desde nuestra configuración genética. Nosotros heredamos la forma de ser a veces de nuestros papás, más a veces por el lado paterno que por el lado materno. Pero de ambos vamos adquiriendo unos elementos que se van cada día mostrando en cada una de nuestras vidas, que por lo tanto tienen un componente de nuestra personalidad que es heredado. Esto es importante de resaltar porque significa que nuestro tipo de temperamento no lo podemos cambiar. Permanece casi que igual siempre, independientemente de las situaciones a las que nos veamos expuestos en nuestras vidas, así como la manera en la que vivimos nuestras emociones. Es difícil cambiar la naturaleza humana, pero sí podemos cada día darle un manejo a ciertas realidades propias de nuestro ser, a las emociones, a la percepción de las cosas, para que de esa manera, queridos hermanos, nuestro temperamento vaya creando la capacidad de adaptarse a las situaciones y a los cambios de la vida. Existen o podemos definir 4 tipos de temperamento, 4 clases de temperamentos que nos ayudan a conocernos y a mirar de pronto en cuál de ellos me vinculo, a cuál de ellos pertenezco. Estos son los 4 tipos de temperamento que tenemos las personas según la teoría de los temperamentos de Galeano, un psicólogo. Temperamento flemático,
¿Qué significa este temperamento? Dice, las personas con un temperamento flemático se caracterizan por tener un tipo de comportamiento tranquilo, no se enfadan con facilidad y siempre mantienen la compostura, por lo que hay quienes consideran que es el temperamento más agradable de todos. Flemático, sinónimo de tranquilidad, de una persona calmada, reposada. Las personas flemáticas evitan ser el centro de atención. Son personas que no están buscando aparecer tanto. Suelen ser algo tímidas y no les gusta tener roles de liderazgo. No les gusta asumir tanto un papel protagónico. También son personas que evitan los compromisos y no muestran demasiado sus emociones, lo que no quiere decir que no las experimenten con intensidad. Tampoco es que camuflen las emociones, sino que son poco expresivas. Hay personas que son poco expresivas, es su forma de ser y van en esta línea de temperamento, en el temperamento flemático. Las personas con este tipo de temperamento son de un buen corazón y muy compasivas. Y esto es importante que nosotros aprendamos a detectarlo, para que cada día valoremos las personas que tienen esta forma de ser y también no nos aprovechemos. Hay personas que en cierto momento se aprovechan de las personas flemáticas porque los ven calmaditos, tranquilos, entonces nosotros abusamos, transgredimos los límites. No, dentro de la vida cristiana esto nos sirve para que siempre le brindemos el trato que cada persona se merece, no nos excedamos. Les gusta compartir con las demás personas, por lo que están rodeadas de amigos y tienen sentido de humor natural. Se desempeñan muy bien en áreas de ingeniería, matemáticas, dibujo, administración pública y en docencia. Segundo, temperamento sanguíneo. Entonces ese era el temperamento flemático. De pronto miremos qué características de ese temperamento hay en nosotros. No todos podemos ser flemáticos al 100%, no, pero sí podemos tener algo de ese temperamento. Sanguíneo. Te darás cuenta fácilmente de quiénes de tus amigas tienen este tipo de temperamento, de tus amigos, pues son personas alegres, son siempre el alma de la fiesta, son personas con chispa, tienen bastante energía, les encanta rodearse de gente y son muy extrovertidas, son personas que entran fácilmente en relación con los demás, tienen una gran facilidad de adaptarse al ambiente social en donde se encuentran. Dicen una característica muy especial, las sanguíneas son personas cálidas y muy sensibles, tienen una gran sensibilidad. Y si bien muchas veces podemos pensar que son personas completamente seguras de sí mismas, realmente no lo son. Las personas con este tipo de temperamento se dejan llevar por los sentimientos que por la razón. Entonces démonos cuenta cómo en algunos de nosotros la razón es más marcada, en otros el sentimiento, la sensibilidad, el corazón. Y es algo muy propio de cada persona, de su forma de ser, de su temperamento. Estas personas se mantienen siempre activas y les gusta vivir el momento. En todo caso pueden ser un tanto desordenadas y con una voluntad débil, especialmente si de pasar la biel se trata. El elemento de las personas sanguíneas es el aire, se identifican mucho con esa experiencia de libertad. Entonces ya hemos visto otro temperamento y vayamos dándonos cuenta de pronto qué rasgos de ese temperamento hay en nosotros. A veces nosotros nos gusta mucho estar compartiendo con las personas, pero a veces también en ciertos momentos como que nos gusta estar tranquilos. Temperamento colérico. Las personas que tienen este tipo de temperamento se caracterizan por ser súper enérgicas, es decir, son personas
bastante hiperactivas, son independientes y proactivas. Son personas rápidas y muy activas, siempre interviniendo en nuevos proyectos y actividades, pues les gusta mantenerse ocupada. Tienen una gran capacidad de trabajo, de creación, tienen una gran capacidad de desempeño laboral. Las coléricas son personas extrovertidas, todo lo contrario a ese ensimismamiento que a veces hay en alguno de nosotros, extrovertidas, pero en menor intensidad que las sanguíneas. La sanguínea es todavía más intensa. Son determinadas que confían en sí mismas y no se dejan detener por los obstáculos. Son personas con una gran perseverancia. Desempeñan muy bien en posiciones de liderazgo y productividad y son excelentes motivadores. Eso sí, pueden ser explosivos, es decir, pueden ser bastante fuertes y a veces piedreros, como diríamos acá en Santander. Con facilidad se les sale la piedra. Un tanto hostiles y tal vez insensibles ante los problemas de los demás. El elemento de este tipo de temperamento es el fuego, el símbolo del Espíritu Santo. Cuarto temperamento, melancólico. Se trata de aquellas personas que son altamente sensibles, hipersensibles en sus emociones, muy creativas, algo introvertidas y anegadas. Se dice que las personas de temperamento melancólico tienen un nivel de inteligencia más alto que el de los demás, es decir, muy reflexivas. Las melancólicas son muy amigas y fieles, aunque no son de buscar amigos, no son tan sociables, no son tan amigueras, más bien esperan que se acerquen a ellos. También son muy talentosas, analíticas y críticas. Por su parte reflexiva, llegan a esos otros niveles, a ser talentosos, analíticos, a ser personas críticas en el buen sentido de la palabra. Regulan muy bien sus disciplinas, tienen método y se desempeñan mejor en cualquier vocación que requiere talento y creatividad. En todo caso, de este tipo de temperamento puede ser depresivo y un poco egocéntrico. Tanta capacidad de inteligencia a veces baja el nivel de alegría y felicidad. Esa es nuestra realidad. Así somos, queridos hermanos, así nos hizo Dios. Pues se suele comparar con los demás, su elemento es la tierra. Muy bien, esto ya nos va ubicando a nosotros, ojalá que vayamos mirando eso, después cada uno dirá, bueno, yo soy un poco más flemático, también tengo algo de sanguíneo, tengo algo de colérico y tengo algo de pronto también de ese temperamento melancólico, es algo que está en mí. Algunos psicólogos dicen que en cada ser humano, cada persona, hay predominación de dos temperamentos. Se pueden combinar dos temperamentos por la forma de ser de cada uno de nosotros. Aquí vamos a mirar también, queridos hermanos, unas características como para complementar lo que ya hemos dicho. Vamos a presentar las características de cada temperamento desde el punto de vista de sus representantes. Sanguíneos son individuos cálidos y vivaces que intentan disfrutar de cada momento. Están abiertos a los estímulos de su entorno y son muy susceptibles a ellos, lo que demuestran de forma activa. Suelen ser intuitivos y sentimentales, que reflexivos a la hora de encarar decisiones. Dado su alto nivel de comunicación, se les considera personas extrovertidas. Su alegría y su búsqueda de diversión suelen ser contagiosas. La impulsividad la lleva a no pensar mucho antes de hablar, es decir, pueden ser un poquito imprudentes. En ciertos momentos pueden cometer a veces indelicadezas. De pronto nosotros a veces podemos tener un poquitico de esa parte del temperamento sanguíneo. Flemático. ¿Qué otras cositas nos
nos podemos acercar a mirar del temperamento flemático. Son personas tranquilas, ya lo habíamos dicho, y gozan de un alto equilibrio emocional. Esto es importante, porque si algo buscamos en el discipulado de nuestra vida cristiana es lograr un equilibrio. Y recuerden que la cruz significa equilibrio, verticalidad y horizontalidad. Y así tiene que ser la vida del cristiano, una vida en equilibrio ascendente y en equilibrio en nuestra realidad, ascendente hacia Dios, sin fanatismos, y en equilibrio en nuestra realidad en armonía con las personas, es decir, evitando conflictividades y acrecentando las buenas relaciones. Suelen calcular y analizarlo todo, la seriedad, la impasibilidad y el dominio de raciocinio por sobre las emociones, es decir, hay mucha capacidad de reflexionar. Se trata de individuos de considerable capacidad intelectual. Con respecto a la percepción que los demás tienen de ellos, son muy agradables y poco conflictivos. Suelen ser fríos y demorar mucho a la hora de tomar decisión. Intentan evitar los problemas, lo cual los lleva a involucrarse muy poco con los acontecimientos que los rodean, con el objetivo de asegurarse la felicidad y la paz. Otras características del melancólico. Se consideran los seres más ricos y complejos, es decir, un contraste muy grande. Suelen ser personas muy analíticas, capaces, perfeccionistas y determinadas. Dado su profunda sensibilidad y su estrecha conexión con las emociones, es común que tengan predisposición a presentar cuadros de depresión. Son personas que fácilmente se dejan afectar a veces por cualquier situación y a veces por situaciones no tan relevantes. Los pueden llevar a un nivel de depresión. Entienden y aprecian las creaciones artísticas más que los demás. Personas que valoran mucho el arte. Pueden ser introvertidas, aunque su sensibilidad les abre puertas al desarrollo vocacional. Por lo general son seres pesimistas, que a veces vemos las cosas de una manera muy trágica, muy negativa. No gozan de gran estabilidad emocional, lo cual se refleja en cambios rotundos de ánimo. Pueden estar contentas y al momento pueden estar aburridas y tristes. Se molestan mucho cuando los demás interrumpen sus momentos de concentración y en algún tema de su interés. Está muy bien en contacto con su lado romántico y se vuelcan intensamente en las relaciones de pareja, se entregan de corazón. Colérico. Son prácticos, trabajadores e independientes a la hora de resolver problemas. Muestran una gran firmeza y determinación en sus opiniones, las cuales intentan imponer en su entorno. Son extrovertidos, aunque no tanto como los sanguíneos. En lugar de ser estimulados por el medio, lo contagian con su entusiasmo. No se dejan afectar, sino que al contrario, transmiten alegría. Pueden llegar a ser percibidos como seres dominantes y manipuladores. Esto sí es delicado. En nosotros pueden haber de estos rasgos. Y cómo afecta esto a veces nuestra vida apostólica en la iglesia, cuando somos dominantes, es decir, cuando no sabemos ceder y cuando somos manipuladores, queremos lograr las cosas a cualquier costo. Eso no le hace bien. Por eso es tan importante la oración, que nos lleva a madurar, a discernir y a no dejarnos llevar tanto por la emotividad. Muestran mucha tolerancia, los mueven sus intereses sin importar las tendencias ajenas, es decir, un poco egoístas, un poco centrados en sí mismos. Bueno, esto nos ayuda un poco, no solamente a mirarnos al interior de nuestro ser, que es tan importante, y eso es algo muy valioso, queridos hermanos. Hay que mirarnos al interior de nuestro ser y de esa manera tener una mirada cada día más definida y más clara de lo que somos. Porque como diría el gran filósofo Sócrates, el reto del hombre es conocerse a sí mismo. Y nosotros a veces
nos conocemos muy poco. Nos conocemos simplemente mirándonos al espejo, pero al interior de nuestra vida a veces no tenemos claridad de nuestros temperamentos, no somos muy seguros en el manejo de nuestras emociones y todo esto pues va generando cada día una personalidad muy compleja y cuando nuestra personalidad se vuelve compleja, pues a la vez todas las cosas las manejamos de una manera bastante compleja, es decir, nos volvemos expertos en convertir todas las situaciones en problemas. Y todo eso lo que hace es desgastarnos, robarnos la paz, perder el tiempo, perder oportunidades y quedarnos a veces estancados queriendo hacer muchas cosas, pero dejamos de hacerla porque no fuimos capaces de avanzar en nuestro deseo de conocimiento. Cuando nos conocemos, como diría San Ignacio de Loyola, somos capaces de amarnos, aceptarnos y de cambiar. Quien no se conoce no se evalúa y quien no se evalúa no se acepta como es y siempre vivirá en una actitud que lo desgasta y cada día estará insatisfecho. Y esa insatisfacción pues es sinónimo ¿de qué? De infelicidad, es sinónimo a veces de vacío y es sinónimo a veces de desdicha. Y si algo quiere Dios para nosotros, queridos hermanos, en el discipulado, es todo lo contrario, es que nos sintamos felices, que sintamos la dicha de haber experimentado el llamado de Dios a ser parte de la iglesia, a ser parte del rebaño y de esa manera cada día lograr nuestra realización. Y la realización del cristiano es una realización muy hermosa, es sentir a Dios y sintiendo a Dios, dejando que Dios, obrando en nosotros, nos ayude a conocernos y ayudando a conocernos, nos ayude cada día a crecer y a afrontar los retos de la vida siempre confiando en Dios y con la decisión de sentirnos capaces de responder a los retos que el Señor nos plantea. El padre Amadeo Cencini, que es un profesor de teología espiritual del Instituto Teresiano de Roma, nos ayuda a entender algo muy importante que le hace mucho daño a nuestra vida. Dice el padre Amadeo Cencini que hay unas deficiencias que podemos superar en nuestro deseo de conocernos a nosotros mismos. Dice el padre Amadeo Cencini, vea, antes de conocer a Dios, primero empiece a conocerse a usted mismo. Y dice que hay que superar unas imágenes negativas de nosotros mismos. Hay que superarlas y hay que superarlas tratando cada día de conocernos y de dejarnos orientar. Aquí nuevamente vuelvo y coloco el tema que yo sé que tengo la plena seguridad que ustedes no me han puesto cuidado, el tema de la dirección espiritual. Yo sé que, ya lo he dicho como en las 3 charlas, pero yo sé que nadie, ni siquiera alguno se habrá atrevido a llamar a un sacerdote a decirle, padre, oriénteme en tal aspecto, ¿sí? Esto es muy importante. Entonces dice el padre Amadeo Cencini que nosotros tenemos que superar los malos conceptos que tenemos de sí mismos para poder cada día afrontar mejor la vida y servirle mejor a Dios de corazón. Dice, en la vida real las cosas son distintas en cada caso, pero el problema permanece idéntico. Y ahí es cuando nosotros tenemos que aprender cada día a sentir no solamente la presencia de Dios, sino a sentirnos capaces de darnos la oportunidad de conocernos más a nosotros mismos para cambiar. Uno a veces dice, no, pero es que yo soy una persona buena, la gente debe tener un concepto de mí muy especial, vea, yo tan chévere que soy, yo tan especial, yo que soy pura tomadera de pelo, que yo trato de quedar bien con todo el mundo, y la gente puede tener otro concepto de nosotros, ese man es más mentiroso,
a todo el mundo le mete cuentos distintos, no, ese man es más manipulador, no, esa persona no es de confianza, dice cosas, se compromete en cosas y no cumple con nada. Tenemos a veces un concepto muy equivocado de nosotros mismos. Y ojalá que hagamos ese ejercicio, queridos hermanos. Empecemos a conocernos a nosotros mismos y no desmotivarnos, porque a veces nos hemos creado tantos conceptos erróneos de nosotros mismos que el día que nos demos cuenta de esos conceptos erróneos podemos entrar en una gran decepción. Hay gente que le ha pasado eso. Y hay gente que, por ejemplo, cuando ha estado en niveles de poder, su mentalidad cambia totalmente y sus conceptos de sí mismos son muy distintos a los que tiene la gente. Hay gente que cuando está en el poder se cree importante, inteligente, se cree la más capaz, pero apenas deja de estar en el poder y se da cuenta que simplemente fue una situación pasajera y que ya no es el importante, que ya no es el más capaz, que ya no es el más inteligente. Y ahí es cuando vienen las grandes decepciones del ser humano. Y por eso en la iglesia hemos visto esos fenómenos, laicos, sacerdotes, que a veces podemos tener esas grandes equivocaciones. Y cuando ya no estamos en esos niveles donde había cambiado nuestra vida y entramos a otros niveles y a otra realidad, entonces vienen las desmotivaciones. Eso yo para qué voy allá a la parroquia, eso a mí ya no me gusta, porque las motivaciones eran más humanas y más cerradas dentro de un pensamiento muy personal que verdaderamente motivaciones objetivas y motivaciones humanas abiertas a una capacidad de escucha de los demás y a una capacidad de mirar que lo que los demás piensan de nosotros también es importante, que lo que los demás dicen de nosotros también nos ayuda y nos puede ayudar cada día a superar esos malos conceptos que hay en nosotros, esas malas ideas. Hay personas que se creen imprescindibles en una parroquia. No, es que si yo no estoy en esta parroquia se acaba la parroquia. Es que si las cosas no se hacen como yo las hacía, ya no va a crearse verdaderamente una evangelización. Recordemos que la obra es de Dios y que el que guía la obra es el Espíritu Santo y que la obra la sostiene el Señor con su gracia, que nosotros contribuimos a la obra, pero que nosotros no garantizamos, queridos hermanos. Y la iglesia es muy sabia en eso, la continuidad apostólica. Después de los apóstoles han venido los papas, y cada papa le ha aportado a la iglesia un carisma, le ha aportado un don, pero cuando ha terminado el pontificado de cada uno, la iglesia no se acaba, tiene la continuidad que es la obra del Espíritu Santo. La obra humana llega a un nivel muy importante dentro de la iglesia, a un nivel de liderazgo, de servicio, de carisma, pero la obra de Dios es la obra del Espíritu Santo, que silenciosamente es la que le da la continuidad a la iglesia. Por eso, queridos hermanos, ojalá que vayamos cambiando esos conceptos. Y hay personas que a veces no alcanzan a llegar a ese nivel de lo que es la continuidad en el Espíritu. Entonces, vivimos de acuerdo a nuestro temperamento los momentos marcados por las emociones. Y por eso hay personas que cuando hay cambio de párroco entran en una crisis muy grande, porque por su temperamento se identificaban de pronto en ciertos aspectos con el párroco, y con el nuevo párroco no entraron como en esa identidad, en esa relación, y ahí es donde vienen las frustraciones. Por eso es tan importante conocer nuestro temperamento para darle un buen manejo y para que de esa manera no sintamos que nuestra vida se condiciona únicamente a lo humano, sino que lo humano, el temperamento versus el discipulado, tienen que llegar a un nivel de complementariedad. Y eso es muy importante. Es decir, lo humano no puede competir con la gracia de Dios. Lo humano se enriquece de la gracia de Dios. Lo humano tampoco queda anulado por la presencia de Dios en nuestra vida. Lo humano cada día
se renueva por la presencia de Dios en nosotros. Es una complementariedad. Nosotros a veces somos expertos en crear esos conceptos de división, de dicotomía. ¿Es o no es? No, en la iglesia no es así. En la iglesia se es siempre con la gracia y la acción del Espíritu de Dios. En la iglesia se es con la experiencia de Dios que supera nuestras realidades personales, con la presencia de Dios que ilumina nuestra humanidad, que aclara a veces las confusiones, que genera seguridad, que es capaz nuevamente de retomar procesos, queridos hermanos, para que de esa manera no hayan esos fracasos. A veces hay comunidades que fracasan en eso porque se quedaron centrados en el líder, pero no en la persona de Jesucristo, no en la espiritualidad de comunión, no en el discipulado. El documento de Aparecida nos hace ver algo muy hermoso, queridos hermanos. Dice el documento de Aparecida que nosotros como discípulos misioneros estamos llamados a configurarnos con el Maestro, que ese es nuestro itinerario. Nuestro itinerario es todos los días trabajarle a eso, configurarnos. La admiración por la persona de Jesús. Primero, que Jesús sea para nosotros el centro de nuestra vida, que sea nuestro Dios, ¿sí? Que sea para nosotros siempre el punto de referencia. Es la palabra del Señor, es la enseñanza, es la presencia de Dios en mi vida. Su llamada, porque el Señor nos ha llamado. Si estamos en la obra de Dios, es porque Él nos ha llamado. Su llamada y su mirada de amor, porque el Señor nos mira con amor, ¿sí? El Señor nos mira con amor para que sintamos su mirada cálida. Buscan suscitar una respuesta consciente y libre desde lo más íntimo del corazón del discípulo. Una respuesta consciente y libre, es decir, si el Señor me miró con amor a mí, yo le respondo de esa manera, de una forma consciente, es decir, sí quiero seguir al Señor y libre, no estoy condicionado por nada ni por nadie, no, lo hago de forma voluntaria, nadie me está obligando, tampoco nadie me puede impedir. Una adhesión de toda su persona al saber que Cristo lo llama por su nombre. Es un sí que compromete radicalmente la libertad del discípulo al entregarse a Jesucristo. Y eso es para nosotros prenda de seguridad, queridos hermanos. Si nosotros nos entregamos a Dios no vamos a fracasar. Fracasamos más cuando estamos condicionados por nuestra humanidad, pero no porque el Señor rechace nuestra humanidad, sino porque nosotros nos aseguramos en nuestra humanidad, y a veces una humanidad que no hemos conocido, o una humanidad de la cual tenemos un concepto muy equivocado, un concepto bastante erróneo. Al entregarnos a Jesucristo, camino, verdad y vida, es una respuesta de amor a quien lo amó primero hasta el extremo. En este amor de Jesús madura la respuesta del discípulo: te seguiré a donde quiera que vayas. Y aquí vemos el otro elemento del cual ya les había tocado ahorita, el Espíritu Santo. Dice, el Espíritu Santo que el Padre nos regala nos identifica con Jesús camino. El Espíritu Santo, Él crea esa relación de identidad, abriéndonos a su misterio de salvación para que seamos hijos suyos y hermanos suyos unos de otros. Nos identifica con Jesús verdad, enseñándonos a renunciar a nuestras mentiras, a nuestros malos conceptos, a los conceptos erróneos y a nuestras propias ambiciones, porque en el discipulado, queridos hermanos, no pueden haber ambiciones. En el discipulado hay motivaciones, y las motivaciones no son personales. Las motivaciones auténticas del discipulado las genera el Espíritu Santo.
Él es el que la suscita en nosotros. Y nos identifica con Jesús vida, permitiéndonos abrazar su plan de amor y entregarnos para que otros tengan vida en Él. Y aquí podemos ver un gran fracaso en la evangelización, porque a veces nosotros no nos entregamos de corazón en la evangelización, sino que nos entregamos más desde una conveniencia o desde un interés, y no desde una verdadera convicción del llamado que Dios nos ha hecho. Cuando nosotros estemos convencidos del llamado, queridos hermanos, desaparecerán las ambiciones, se notarán las motivaciones y estaremos cada día transmitiendo no un discurso, sino transmitiendo una experiencia viva del Señor, una experiencia real de Jesucristo, real del Evangelio. Dice el documento de Aparecida, para configurarse verdaderamente con el Maestro es necesario asumir la centralidad, aquí el tema es importante, del mandamiento del amor, entender el mandamiento del amor y entenderlo con la mente, con la razón y con el corazón, que Él quiso llamar suyo y nuevo, ámense los unos a los otros como yo los he amado. Este amor, con la medida de Jesús, de total don de sí, además de ser el distintivo de cada cristiano, no puede dejar de ser la característica de su iglesia. Y esto nos pone a pensar, ¿será que la iglesia se caracteriza por vivir el mandamiento del amor? ¿Por tener clara la opción por el reino de Dios? ¿O estamos viviendo una experiencia de iglesia totalmente lejana a la vivencia del mandamiento del amor, a la opción por el reino? Vivimos, como muchos cristianos, una experiencia de iglesia simplemente cultual, ritual, interesada, pero no de discipulado. Comunidad discípula de Jesucristo, cuyo testimonio de caridad fraterna será el primero y principal anuncio. Reconocerán todos que son mis discípulos. La fraternidad. Si nosotros le trabajáramos un poquito a la fraternidad, queridos hermanos, ¿cómo mejoraría nuestra acción pastoral en la iglesia? Pero algo que yo siempre he notado en las parroquias es sencillamente que nos falta mucha fraternidad, porque convertimos las parroquias y los grupos apostólicos en un escenario de rivalidades. Y a veces los laicos, marcados por su temperamento, convierten los grupos apostólicos en grupos de rivalidad y no en experiencia de fraternidad, ¿sí? En lugar de abajarnos al nivel de los más pequeños, lo que hacemos es agrandarnos y creernos los mejores, ¿sí? Es que nosotros somos más en la parroquia, somos un grupo grande, es que nosotros sí hacemos obras sociales, es que nosotros somos los que le traemos más plata al párroco. Ojo con eso, porque eso no tiene nada de mandamiento del amor, no tiene nada de fraternidad, no tiene nada de cristiano. Es que en los bazares nosotros somos los que más trabajamos. Qué tristeza, queridos hermanos, que a veces esos comentarios se escuchan de laicos que llevan 20 años en las parroquias, 30 años caminando en las parroquias, pero a veces no han caminado con Jesús. En el seguimiento de Jesucristo aprendemos y practicamos las bienaventuranzas del reino, el estilo de vida del mismo Jesucristo, su amor y obediencia filial al Padre. Esa relación que Cristo tiene con el Padre, esa relación tiene que definirnos a nosotros. Es una relación de amor, de obediencia filial, ¿sí? Nosotros a veces la relación que tenemos con Dios no es una relación de amor, es una relación a veces hasta de temor, ¿sí? Una relación enfermiza, no es una relación natural de corazón. Cristo siempre tuvo una relación de puro corazón con el Padre. Su compasión entrañable ante el dolor humano, compasión entrañable. Nosotros podemos ver a veces
a nuestros hermanos de los grupos apostólicos pasando una situación de desgracia y ni siquiera tenemos un detalle de compasión. Su cercanía a los pobres y a los pequeños, su fidelidad a la misión encomendada, su amor servicial hasta el don de su vida. Hoy contemplamos a Jesucristo tal como nos lo transmite los evangelios para conocer lo que Él hizo y para discernir lo que nosotros debemos hacer en las actuales circunstancias. ¿Qué tenemos que hacer? Y eso tiene que darse en una relación íntima con el Señor y en una relación donde no impere mi voluntad, sino donde sienta qué es lo que Dios quiere de mí en este momento de mi vida. Lo que Dios me está pidiendo que realice en este momento, en la iglesia, en mi parroquia, en mi grupo apostólico. Lo que Dios cada día me está pidiendo cambiar también. Que nosotros a veces pensamos que por el solo hecho de pertenecer a un grupo apostólico, ya por eso las cosas se tienen que dar como las pensamos. Y a veces no nos evaluamos, a veces no nos damos cuenta de nuestros errores, a veces cometemos errores y los tapamos, a veces cometemos errores y los evadimos, tratamos de mostrarnos perfectos. Y ahí no hay, queridos hermanos, un proceso de discipulado. Ahí impera más ese temperamento manipulador, ese temperamento melancólico, manipulador y dominante, y no una experiencia en la cual Dios nos permita cada día ser sensibles y dóciles a la gracia de su Espíritu Santo que moldea nuestros corazones. Y quiero terminar simplemente reflexionando en algo muy hermoso, queridos hermanos. La formación y la contemplación del Señor nos ayudan a darle un buen manejo a nuestro temperamento. De pronto no a cambiarlo, pero así darle un buen manejo, para que con nuestro temperamento le hagamos mucho bien a la obra de Dios, a la iglesia, y le hagamos mucho bien a nuestra vida. Una feliz noche para todos, que el Señor nos proteja, nos bendiga y nos guarde en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre, muchísimas gracias por este encuentro maravilloso. Nos vemos de hoy en 8 días. Recordémoslos con un encuentro más en el amor del Señor de esta formación que estamos teniendo todos los lunes. Y no olvidemos el próximo jueves a las 4 de la tarde que tendremos también nuestro encuentro de oración a partir de las 4 de la tarde. Les recordamos también que ahí en nuestro Facebook Live se encuentran los links, los enlaces para que puedan hacer su inscripción para asistir a las Eucaristías. Durante esta semana, de martes a sábado, tendremos la Eucaristía a las 6 de la mañana y a las 5 de la tarde con la presencia de los fieles, y la Eucaristía de las 6 de la noche, igual que la de las 6 y la de las 5 de la tarde, serán transmitidas también por el Facebook Live. Una feliz noche para todos, nos vemos entonces, Dios mediante, en una nueva formación de hoy en 8 días.